Todavía siento el frío metálico de la barandilla en mis dedos, años después. La imagen de los dígitos parpadeando en el monitor de cabecera se ha grabado en mi retina como una advertencia silenciosa. Pero es el sonido, ese pitido agudo y persistente de la alarma de saturación, lo que aún me despierta, no como un recuerdo, sino como una presencia. Hay noches en que el insomnio es un castigo, un recordatorio de que algunas cosas, por más que la ciencia intente desmentirlas, se anclan en el alma y se niegan a soltar. Esa tensión, la más aterradora de mi vida, me despojó de algo más que horas de sueño, me quitó la certeza. Antes de continuar, me gustaría saber de dónde y a qué hora me estás escuchando. Es un detalle pequeño, pero a veces, en la oscuridad, saber que no estoy solo con estos recuerdos ayuda a seguir adelante. Soy Ricardo Morales, aunque mis colegas me decían Richie. En ese entonces, era un residente de primer año de medicina interna en la unidad de cuidados intensivos de adultos de un hospital público en la Ciudad de México. Mi mundo era la lógica, la ciencia, los protocolos. Creía firmemente que cada síntoma tenía una explicación, cada patología un tratamiento y cada alarma una solución. Esa certeza, esa fe inquebrantable en la razón y en la medicina, era mi armadura. Me protegía de la incertidumbre, del caos que a veces se cernía sobre la UCI. Pero esa noche, esa armadura se hizo pedazos. Mi día a día en la UCI era una coreografía precisa. Monitores, ventiladores, el ritmo constante de los pitidos y las voces amortiguadas. Un martes por la tarde, alrededor de las 16:45, ingresó Elena, 22 años, una chica joven, de complexión delgada, con ese brillo particular en los ojos que aún no ha sido opacado por la vida. Su expediente inicial era casi un lienzo en blanco, sin antecedentes médicos relevantes, sin enfermedades crónicas. Su queja principal era vaga, un malestar general, una sensación de agotamiento que no la dejaba. Los primeros exámenes, los de rutina, no arrojaron nada alarmante. Su biometría hemática estaba dentro de los rangos normales. La química sanguínea apenas mostraba una ligera deshidratación, y el electrocardiograma era rítmico, sin alteraciones. Pensé, con la arrogancia de un residente novato, que sería un caso rutinario, de esos que se resuelven con hidratación intravenosa y un par de días de observación. ¿Qué tan equivocado podía estar? La UCI en ese momento olía a desinfectante y a café quemado, una mezcla que se te mete en la ropa y no te abandona. La luz fluorescente, fría y constante, bañaba los cubículos, creando sombras largas y distorsionadas. Recuerdo el sonido del equipo de limpieza pasando por el pasillo, un arrastre monótono que por un momento rompía el zumbido de los aparatos. La enfermera jefe, Guadalupe, una mujer de voz grave y manos firmes, me entregó el expediente. Su mirada, experta, ya denotaba una preocupación que yo, en mi inexperiencia, aún no captaba. Los signos vitales de Elena, en ese primer registro, eran estables. Tensión arterial de 110/70 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 78 latidos por minuto, saturación de oxígeno del 98% con aire ambiente y una temperatura de 36.8 grados. Completamente normales. Demasiado normales para la sensación que se cernía en el aire. ¿O era solo mi imaginación? Era mi imaginación, pensé. Un residuo de las largas guardias y la presión constante. Me acerqué a Elena. Estaba recostada, con los ojos cerrados, pero no dormía. Su respiración era superficial, casi imperceptible. Cuando le hablé, abrió los ojos lentamente. Eran grandes, de un color avellana profundo, y me miraron con una quietud que no correspondía a su edad. «Hola, Elena. Soy el doctor Morales. ¿Cómo te sientes?» Su voz era un susurro apenas audible. «Cansada, doctor. Muy cansada». No había queja en su tono, solo una resignación profunda. Esa apatía en una chica de 22 años que debería estar luchando por salir del hospital me pareció extraña.
Guadalupe, la enfermera jefe, se acercó con una bandeja de medicamentos. Mientras preparaba la hidratación, me miró de reojo. Esta chica me da mala espina, doctor. No sé qué es, pero no es normal. Su voz grave cortó el aire ya denso de la UCI. Sus signos son perfectos, sí, pero no la veo bien. Algo en sus ojos, como si no estuviera del todo aquí. Deseché su comentario como la intuición de una enfermera experimentada, algo que en mi mentalidad de residente carecía de base científica. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba sembrada. Las primeras 24 horas fueron una monotonía de normalidad aparente. Elena continuaba con su fatiga, pero sin fiebre, sin dolor localizado, sin ninguna alteración en sus parámetros vitales. Repetimos los exámenes de laboratorio: biometría hemática, química sanguínea, electrolitos, pruebas de función hepática y renal. Todo seguía dentro de los rangos de referencia, con la excepción de una ligera elevación de la creatinina que atribuimos a la deshidratación inicial. La radiografía de tórax estaba limpia. El ultrasonido abdominal, sin hallazgos. Mi armadura de lógica se mantenía en su lugar, aunque sentía una pequeña fisura. ¿Cómo podía alguien sentirse tan mal, tan exhausto, sin que nada en su cuerpo lo justificara? Fue en la madrugada del segundo día cuando las posas empezaron a salirse de cualquier protocolo. Eran las 0:17. Recuerdo, porque el monitor de cabecera lo mostraba en letras verdes fluorescentes. Estaba haciendo mi ronda, revisando los gráficos de los pacientes, cuando escuché un pitido agudo y sostenido proveniente del cubículo de Elena. Era la alarma de saturación. Mi corazón dio un vuelco. Corrí hacia ella. Los dígitos en el monitor parpadeaban, 88%. Con aire ambiente era una caída significativa. Me incliné sobre ella. Su piel, que hasta entonces había sido pálida pero normal, ahora tenía un tinte azulado apenas perceptible alrededor de los labios. Sus respiraciones eran más rápidas, más superficiales. «Guadalupe, saturación de Elena», grité, mi voz resonando en el silencio de la UCI. La enfermera llegó en segundos, su mirada de preocupación ahora confirmada. Colocamos una mascarilla con oxígeno al 50%. En cuestión de minutos, la saturación comenzó a subir, lentamente, hasta estabilizarse en 96%. Pero el episodio me dejó helado. ¿Qué había causado esa caída súbita? No había tos, no había sibilancias, no había signos de dificultad respiratoria antes. Simplemente dejó de saturar. Y lo más inquietante, Elena ni siquiera pareció darse cuenta. Sus ojos, cuando los abrió, seguían reflejando esa misma quietud, esa misma resignación. No había miedo, solo un cansancio infinito. Ordené una gasometría arterial de inmediato. Los resultados llegaron 20 minutos después y fueron, para mi asombro y frustración, casi normales. Una PA o dos ligeramente disminuida, pero nada que explicara la caída a 88%. El resto de los parámetros estaban en equilibrio. Era como si su cuerpo se negara a seguir las reglas. La ciencia, mi lógica, mis protocolos empezaban a tambalearse. Esa noche el insomnio no fue un castigo, fue una premonición. Y lo peor de todo, sentía que Elena de alguna manera ya lo sabía. La mañana siguiente fue un borrón de estudios adicionales, interconsultas y la misma frustración creciente. Ordené una tomografía de tórax de alta resolución, buscando cualquier indicio de embolia pulmonar, neumonía atípica o un síndrome de dificultad respiratoria aguda incipiente. Los resultados volvieron limpios, perfectamente limpios, como si los pulmones de Elena fueran los de una atleta olímpica, no los de una paciente que acababa de desaturar a niveles críticos. Llamé a neumología, a cardiología. Los especialistas revisaron los estudios, exploraron a Elena, fruncieron el ceño y se encogieron de hombros. Todo parece normal, Morales. Mantente vigilante, fue la conclusión general. Una frase que en la UCI es sinónimo de no tenemos ni idea. Esa tarde, la quietud de Elena se volvió más profunda. Sus ojos, antes avellana, parecían ahora más oscuros, casi negros, y su mirada se perdía en un punto fijo en el techo,
como si viera algo que nosotros no podíamos. Su pulso, hasta entonces regular, comenzó a tener variaciones sutiles. La frecuencia cardíaca oscilaba entre 60 y 90 latidos por minuto, sin razón aparente, sin correlación con la actividad o el sueño. Los monitores no emitían alarmas porque las variaciones estaban dentro de los rangos normales. Pero yo sentía que algo no cuadraba. Era como si su cuerpo estuviera desafinando lentamente, pero sin salirse del todo de la melodía. Guadalupe, con su sabiduría empírica, fue la primera en notar algo más. «Doctor», me dijo mientras ajustaba una bomba de infusión, «sus extremidades están frías, y no es solo el aire acondicionado. Siento algo distinto». Toqué la mano de Elena. Estaba helada, a pesar de que su temperatura central seguía en 36.5 grados Celsius. Un escalofrío me recorrió la espalda. No había vasoconstricción periférica visible. No había cianosis distal, solo el frío. Un frío que no pertenecía. El turno de noche trajo consigo una nueva capa de terror. Alrededor de las 22, mientras revisaba las órdenes médicas, escuché un sonido. No era una alarma, no era un pitido. Era algo más sutil. Un murmullo. Me acerqué al cubículo de Elena. Estaba despierta, con los ojos abiertos, y su boca se movía. Al principio pensé que estaba hablando, pero no emitía ningún sonido audible, solo el movimiento de sus labios, como si intentara decir algo sin voz, o como si estuviera recitando una oración silenciosa. Me incliné. «Elena, ¿estás bien?» Ella no respondió. Sus ojos se fijaron en los míos, pero no había reconocimiento. Era una mirada vacía como la de una muñeca. Y entonces lo escuché de nuevo, más claro. No era un murmullo de ella. Era como un susurro, muy bajo, que venía de algún lugar del cubículo. Un susurro ininteligible, como si varias voces hablaran a la vez, casi al borde de mi audición. Me quedé helado. Revisé el monitor. Signos vitales estables. Miré alrededor del cubículo. No había nadie más. No había radios encendidas. No había conversaciones cerca. Solo el zumbido constante de los aparatos y el débil susurro. Me froté los ojos, convencido de que la falta de sueño me estaba jugando una mala pasada. Pero el sonido persistía, una presencia etérea que se negaba a ser ignorada. Era como si el aire mismo vibrara con una conversación que no estaba destinada a mí. Mi armadura se hizo añicos por completo. La lógica no tenía cabida aquí. La ciencia no podía explicar un susurro inaudible que solo yo, o quizás mi mente exhausta, podía percibir. Esa noche la UCI dejó de ser un lugar de ciencia y se convirtió en un escenario para lo incomprensible. El miedo se instaló en mi pecho, un miedo primario, irracional, que no había sentido desde la infancia. Un miedo a lo desconocido, a lo que se negaba a encajar en cualquier diagnóstico. Y mientras miraba a Elena, con sus ojos vacíos y sus labios moviéndose en silencio, no pude evitar la escalofriante sensación de que ella no estaba sola. Mi respiración se detuvo. El susurro era tenue, apenas una caricia en el umbral de mi oído, pero innegablemente presente. Me obligué a respirar, a buscar un punto de anclaje en la realidad. ¿Ruido blanco? ¿Una ventilación defectuosa? ¿El estrés? ¿La privación de sueño? ¿Finalmente cobrando su peaje en mi mente? Recorrí el cubículo con la mirada una vez más, buscando cualquier fuente imaginable. Los monitores zumbaban con su habitual monotonía. Las bombas de infusión emitían sus suaves clics. Nada. El sonido no era mecánico. Era orgánico. Y parecía emanar del espacio alrededor de Elena, como una aura auditiva. Me acerqué un paso más, mi corazón latiendo contra mis costillas. El murmullo se hizo un poco más claro, aunque seguía siendo ininteligible. Voces superpuestas, como si muchas personas hablaran a la vez en un espacio muy pequeño o desde una gran distancia. No eran palabras, no eran frases, eran fragmentos de sonido, tonos, inflexiones. Y un escalofrío helado se deslizó por mi espina dorsal, no por el aire acondicionado, sino por la certeza de que aquello no era normal. Mis ojos se clavaron en los labios de Elena,
que seguían moviéndose en un silencio espectral. ¿Estaba ella, de alguna forma, conectada con ese coro etéreo? Extendí mi mano, pudando por un instante, y la coloqué suavemente sobre su frente. Estaba fría, más fría aún que sus extremidades, a pesar de que el termómetro central seguía marcando una temperatura normal. Era una frialdad que parecía venir de dentro, una ausencia de calor vital. Retiré la mano casi de inmediato, sintiendo un leve hormigueo, como si hubiera tocado algo inerte, pero extrañamente cargado. En ese momento, Guadalupe entró en el cubículo. Venía a revisar los goteos, pero su mirada se detuvo en mí, luego en Elena. ¿Está todo bien, doctor Morales? Lo veo pálido, preguntó, su voz grave rompiendo la quietud cargada. La miré, mis ojos probablemente reflejando el terror que sentía. No pude mentirle, no sobre esto, pero tampoco pude decirle la verdad completa. ¿Escucha algo, Guadalupe?, le pregunté. Mi voz apenas un susurro. Ella ladeó la cabeza, agudizando el oído. No, doctor, solo el ruido de los aparatos. ¿Por qué? Su respuesta, tan categórica, me golpeó como un mazazo. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Era yo el único que lo escuchaba? El murmullo pareció intensificarse, una burla silenciosa a mi cordura. Me froté los ojos con fuerza, tratando de disipar la alucinación, de forzarme a regresar a la realidad lógica de la UCI. Pero cuando los abrí, Elena seguía allí, con sus labios moviéndose, sus ojos vacíos, y el coro de voces inaudibles persistía. Guadalupe, ajena a mi tormento auditivo, ajustó la bomba de infusión de Elena. Sus movimientos eran profesionales, rutinarios. Sus parámetros siguen estables, doctor, pero esta frialdad no me gusta. Parece que está perdiendo el calor de alguna parte, como si el cuerpo no quisiera mantenerlo. Su comentario, aunque basado en la observación física, resonó con una resonancia siniestra en mi mente. Perdiendo el calor. Sí, eso era. Elena no solo estaba cansada, no solo estaba apática, estaba enfriándose. Lentamente, metódicamente, desde dentro. Y mientras Guadalupe terminaba su revisión y se alejaba para atender a otro paciente, yo me quedé allí, solo con Elena y el susurro. Ya no era un simple síntoma. Era una presencia, una que estaba drenando la vida de Elena, poco a poco, y que ahora se manifestaba en los bordes de mi percepción, reclamando su territorio. La UCI había dejado de ser un refugio de la ciencia. Se había transformado en un umbral. La UCI había dejado de ser un refugio de la ciencia. Se había transformado en un umbral. Me quedé allí inmóvil, observando a Elena. Sus labios seguían moviéndose, una danza macabra y silenciosa, mientras el susurro se aferraba al aire a nuestro alrededor. ¿Qué estaba viendo ella? ¿Qué estaba escuchando que yo solo percibía como un eco distorsionado? La idea de una alucinación se desvaneció por completo. Era demasiado real, demasiado persistente. Mi mente, entrenada para diseccionar síntomas y correlacionarlos con patologías, estaba en un callejón sin salida. La lógica médica me gritaba que reaccionara, que buscara la causa de la hipotermia periférica, la taquicardia sinusal errática, la disociación entre la temperatura central y la periférica. Pero algo más primitivo me paralizaba. Era como si la habitación misma contuviera una verdad inconfesable, una que se negaba a ser analizada bajo el microscopio. Decidí que no podía seguir siendo un espectador pasivo. Tenía que intentar algo, aunque no supiera qué. Me acerqué de nuevo a Elena, esta vez con una determinación febril. Toqué su frente, su mano. La frialdad era más intensa, casi glacial. Sus ojos, antes vacíos, parecieron por un instante fijarse en mí, pero no con reconocimiento, sino con una desesperación profunda, una súplica silenciosa que me heló la sangre. Fue solo un segundo, una fracción de segundo, antes de que volvieran a perderse en el techo. Pero en ese lapso sentí una conexión, como si su alma estuviera intentando gritar a través de la barrera invisible que la rodeaba. El susurro, en ese momento, se hizo más denso, más opresivo.
Era como si las voces se burlaran de mi intento, de mi desesperación. Me sentí invadido, no solo por el miedo, sino por una impotencia abrumadora. ¿Cómo se lucha contra algo que no se puede ver, que no tiene pulso, que no aparece en una tomografía? Tomé el estetoscopio y lo coloqué sobre su pecho. Los latidos de su corazón eran irregulares, pero aún dentro de lo que se consideraba normal. Sin embargo, bajo el sonido rítmico, percibí algo más, una vibración sutil, un eco que parecía venir de un lugar más allá de su propio cuerpo. Era indistinguible, pero presente, como el zumbido de un enjambre distante. Retiré el estetoscopio. Mi mano temblaba. No podía continuar así. Tenía que documentar esto. Tenía que encontrar una manera de que alguien más lo viera, lo sintiera, lo escuchara. Pero ¿cómo? ¿Cómo se escribe en un expediente médico el paciente está siendo drenado por un coro de voces inaudibles? Me sentí ridículo, al borde de la locura. Mi mirada cayó sobre el monitor de signos vitales. La frecuencia cardíaca de Elena, que había estado oscilando, de repente se estabilizó en un ritmo sorprendentemente lento, 55 latidos por minuto, y su respiración, ya de por sí superficial, se hizo aún más imperceptible. No había alarma. Todo estaba normal en los rangos establecidos, pero yo sabía que no lo era. Era la quietud de la muerte, disfrazada de estabilidad. Era el final de la melodía, no desafinando, sino desvaneciéndose. Me acerqué al panel de control de la habitación, mis dedos rozando los interruptores de luz. La oscuridad me parecía ahora una aliada, una cómplice del horror que se desarrollaba. Encendí la luz auxiliar, una lámpara de examen que iluminó el cubículo con una luz blanca y cruda. Quizás la luz disiparía las sombras, los sonidos, la presencia. Pero el susurro persistió, inmutable, como si se alimentara de la luz tanto como de la oscuridad. Fue entonces cuando lo vi, no en Elena, sino en la pared detrás de su cama. Una sombra. No era la sombra de mi propio cuerpo, ni la de los aparatos. Era una mancha oscura, difusa, que parecía ondular ligeramente, como si fuera un velo de humo. Se extendía desde el cabecero de la cama hacia arriba, sin una forma definida, pero innegablemente presente. No era una imperfección de la pared, ni un efecto de la luz. Era una ausencia de luz, una absorción, que se movía con una lentitud apenas perceptible. Mi aliento se atascó en mi garganta. El susurro, la frialdad, los movimientos de los labios, la mirada vacía, la pérdida de calor. Y ahora, esa sombra. La suma de todas estas partes era algo que superaba cualquier conocimiento adquirido en la Facultad de Medicina. Era algo antiguo, primordial, que se había colado en el santuario de la ciencia y se estaba llevando a Elena, pieza por pieza. Y yo, el médico residente, estaba completamente indefenso. Sentí una urgencia imperiosa, un instinto que no era médico, sino de supervivencia. Tenía que hacer algo, aunque fuera inútil. Tenía que luchar por Elena, aunque la lucha fuera contra lo invisible. Mi mano se extendió temblorosa hacia el botón de llamada de enfermería, pero me detuve. ¿Qué les diría? ¿Que había una sombra en la pared y que escuchaba voces? Me tomarían por loco, y con razón. Estaba solo en esto. Completamente solo. Completamente solo. El miedo se apoderó de mí. Un miedo gélido que no se parecía a nada que hubiera experimentado en la UCI. La sombra en la pared pulsaba ahora con una lentitud apenas perceptible, como un corazón oscuro y latente. No era un truco de la luz, no era mi imaginación, era real. Y el susurro ya no era un murmullo distante. Se había vuelto un coro de voces que se superponían, se entrelazaban, creando una cacofonía ininteligible pero abrumadora que resonaba directamente en mi cráneo. Era como si 1000 lenguas muertas hablaran a la vez, justo detrás de mis oídos. Me llevé las manos a la cabeza, intentando acallar el sonido, intentando forzar a mi mente a rechazarlo,
No es real, no es real, murmuré para mí mismo, mi voz temblorosa y patética en el vasto silencio de la unidad. Pero era real. La sombra se extendía, proyectando una oscuridad más profunda sobre el área alrededor de la cama de Elena, como si estuviera absorbiendo la luz, la energía, la vida misma. Y Elena, su frialdad se había intensificado hasta el punto que no me atrevía a tocarla de nuevo. Sus labios seguían moviéndose, y por un momento me pareció que el ritmo de sus movimientos se sincronizaba con la pulsación de la sombra. ¿Estaba ella hablando con eso? ¿Era eso lo que la mantenía en ese estado catatónico, en ese umbral entre la vida y algo más? Mis ojos se movieron rápidamente entre la sombra y Elena, buscando una conexión tangible, una prueba que no fuera el testimonio de mis sentidos traicioneros. La línea recta de la pared parecía distorsionarse ligeramente alrededor de la mancha oscura, como si el aire mismo se curvara bajo su influencia. El coro de voces se hizo más fuerte, y esta vez, entre la masa ininteligible, capté fragmentos, sílabas sueltas, ecos de palabras que no tenían sentido, pero que transmitían una sensación de antigüedad, de algo olvidado y terrible. Frío, vacío, ven. Eran susurros, pero con una resonancia que vibraba en mis huesos. Mis rodillas flaquearon. Tuve que apoyarme en el carrito de medicación para no caer. La realidad se desdibujaba a mi alrededor. La UCI, el refugio de la ciencia, se había convertido en una trampa. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Mis pulmones ardían. Inspiré profundamente, intentando recuperar el control de mi cuerpo, de mi mente. Esto no podía estar pasando. Yo era un médico, un hombre de ciencia. Había visto cosas terribles, había lidiado con la muerte y la enfermedad en sus formas más crudas. Pero esto era diferente. Esto era una invasión. Miré a mi alrededor, desesperado por ver a alguien, a Guadalupe, a cualquier otro residente, a un guardia de seguridad. Pero el pasillo estaba desierto. Los otros cubículos, silenciosos, con sus propios pacientes durmiendo o luchando en sus propias batallas. Nadie más lo veía, nadie más lo oía. Estaba solo, enfrentándome a una entidad que desafiaba toda comprensión. Volví mi atención a Elena. Sus ojos, aunque aún vacíos, parecían ahora más hundidos, su piel más translúcida. La sombra detrás de ella parecía haberse expandido un poco más, engullendo una sección mayor de la pared. Sentí una punzada de pánico. Estaba perdiendo tiempo. Tenía que hacer algo, aunque no supiera qué. No podía quedarme allí, paralizado por el terror, mientras esa cosa se la llevaba. Mi mente corrió a través de todos los protocolos de emergencia, todos los escenarios posibles. ¿Un ataque de pánico? ¿Una psicosis aguda inducida por el estrés? No. Mi mente estaba clara, aterrada, pero clara. Lo que veía y oía era externo a mí, tan real como la cama en la que yacía Elena. Me acerqué a la cama, un paso vacilante tras otro. Mi mano se extendió, no para tocarla, sino para alcanzar el interruptor de la luz principal de la habitación. Una luz fluorescente que inundaría el espacio con una claridad brutal. Quizás la intensidad de esa luz lograría disipar la sombra, o al menos me daría la ilusión de control. Mis dedos temblaban al tocar el plástico frío. El susurro se elevó a un crescendo ensordecedor justo cuando mi dedo presionó el interruptor. La luz principal se encendió con un chasquido, bañando el cubículo en una luminosidad cegadora. Parpadeé, esperando que la sombra se desvaneciera, que el coro se silenciara. Pero no. La sombra permaneció, aunque ahora parecía más definida, sus bordes un poco más nítidos contra la pared blanqueada. Y el coro no solo persistió, sino que en ese instante, por primera vez, una voz se destacó del resto. Una voz singular, profunda y gutural, que pareció pronunciar mi nombre. Morales. La voz profunda y resonante rasgó la cacofonía. Una sacudida de terror puro que eludió mis oídos y fue directamente al núcleo de mi ser. Morales. No era una pregunta, ni una advertencia.
Era una declaración, una posesión. Mis músculos se tensaron. Mi corazón, ya desbocado, pareció detenerse por un microsegundo antes de reiniciar con una furia aún mayor. Me di cuenta de que la luz, en lugar de repeler, parecía haber energizado a la entidad. La sombra, ahora más nítida, vibraba con una intensidad silenciosa, como un depredador que ha sido expuesto, pero no intimidado. Mis ojos se clavaron en Elena. Sus labios seguían moviéndose, pero ahora, en la luz cruda, pude discernir una mueca. No era una sonrisa, sino una expresión de dolor, de agonía muda. ¿Estaba sufriendo? ¿O era una manifestación de la misma cosa que la estaba consumiendo? La conexión entre ella y la sombra se hizo innegable. La sombra era la boca de ese coro, y Elena era su eco, su marioneta. Un escalofrío me recorrió la espalda, más profundo que la hipotermia de Elena. Me sentí como un insecto atrapado bajo una lupa, observado, analizado, a punto de ser incinerado. La voz me había llamado, me había reconocido. Eso significaba que no era un fenómeno aleatorio, un simple espíritu errante. Esto tenía una conciencia, una intención, y esa intención se había fijado en mí. La lógica médica, que había luchado por mantener a flote, finalmente se hundió. Esto no era un caso clínico, era un enfrentamiento, y yo no era un médico, era una presa. ¿Qué se hace cuando el enemigo es inmaterial, cuando se alimenta del miedo y se esconde en las sombras de la razón? Mi mente, entrenada para diagnosticar y curar, estaba vacía de respuestas. Pero no podía rendirme. No podía dejar que Elena se fuera así, arrastrada a un abismo que no entendía. Me acerqué aún más, mis pasos pesados, como si estuviera caminando a través de un denso líquido. El coro de voces se arremolinaba a mi alrededor, intentando penetrar mis defensas, sembrar la locura. Pero la voz que pronunció mi nombre, esa voz resonaba en mi pecho, una nota discordante en la sinfonía del horror. Mis ojos buscaron algo, cualquier cosa. El monitor, los tubos, la bomba de infusión. Nada. Era inútil. No había un tratamiento para esto. No había un medicamento. No había un procedimiento. De repente, una imagen fugaz cruzó mi mente. La mano de Elena, fría, inerte, pero por un instante buscando algo. Ayuda, consuelo, con una determinación que brotó de la desesperación más pura. Ignorando el coro que gritaba en mi cabeza y la sombra que pulsaba detrás de Elena, extendí mi mano, no hacia ella, sino hacia la sábana que la cubría. La agarré con fuerza, mis nudillos blanqueándose. No era un arma, no era una defensa, era lo único que podía hacer. Era un acto de presencia, un intento de anclarme a la realidad, a la humanidad, en medio del caos. El coro pareció reaccionar a mi gesto. Se intensificó, un torbellino de lamentos y susurros que intentaban aplastarme. La sombra se oscureció aún más y pude sentir una ráfaga de aire frío, un frío que no era de la habitación, sino de otro lugar, un frío que calaba hasta los huesos. Mis dientes castañetearon. ¡No!, grité, mi voz ronca, apenas audible sobre el estruendo sobrenatural. ¡No te la llevarás! No sabía a quién le estaba hablando, si a la sombra, al coro o a la oscuridad misma, pero lo dije. Lo grité con toda la fuerza que me quedaba. Fue un acto de desafío, un intento fútil de imponer mi voluntad en un reino donde las reglas de la ciencia y la razón ya no se aplicaban. Sentí la furia de la entidad, no como una emoción, sino como una presión física, una fuerza que me empujaba hacia atrás. Elena no reaccionó. Sus labios seguían la danza macabra, pero la sombra pareció contraerse por un instante, una reacción apenas perceptible, como si mi grito hubiera sido una pequeña piedra arrojada a un lago oscuro. Fue un respiro minúsculo, una confirmación de que mi presencia importaba, de que mi voluntad, por insignificante que fuera, tenía un efecto. El respiro se desvaneció tan rápido como había llegado. La sombra se extendió de nuevo.
esta vez con una velocidad alarmante, sus bordes borrosos y vibrantes, como si la oscuridad misma estuviera hirviendo. El coro de voces se transformó en un rugido sordo, una avalancha de sonido que intentaba arrasar mi cordura. La presión que sentí se intensificó, empujándome hacia atrás con una fuerza invisible pero innegable. Mis pies resbalaron sobre el suelo pulido, y mis manos, aferradas a la sábana de Elena, eran mi único ancla. El frío se hizo insoportable, un frío que dolía en los huesos, que quemaba la piel expuesta. Mis ojos se nublaron por el esfuerzo de resistir, por el terror, pero no cedí. No podía. Elena estaba allí, en el centro de esta tormenta antinatural, y yo era lo único que se interponía. Tiré de la sábana con todas mis fuerzas, un gesto inútil, lo sé, pero un gesto de resistencia. Era mi manera de decir, no te llevarás esta vida. Mientras tiraba, mi mirada se encontró con la de Elena. Sus ojos, antes vacíos, ahora parecían albergar una chispa, un destello fugaz de algo que no pude descifrar. ¿Miedo? ¿Reconocimiento? O quizás solo era un reflejo de mi propia desesperación. Pero ese instante, por efímero que fuera, me dio una nueva inyección de adrenalina. La sombra se abalanzó aún más, y el murmullo de frío, vacío, ven, se hizo casi audible, como una letanía hipnótica. No había tiempo, no había plan, solo una voluntad obstinada de proteger. Solté la sábana por un instante, y con un movimiento instintivo, busqué el botón de llamada de enfermera, el único vestigio de normalidad. Presioné el botón con el pulgar, esperando que el simple sonido de la alarma, la promesa de ayuda humana, pudiera romper el hechizo. El pequeño LED rojo se encendió, una luz insignificante contra la oscuridad que se cernía, pero un faro de esperanza en mi propia mente. El coro de voces pareció vacilar por un instante, un microsegundo de silencio antes de regresar con una furia renovada. Pero yo había actuado, había llamado. El sonido de la alarma, agudo y mecánico, perforó la sinfonía del horror. Por un instante, solo por un instante, la presión disminuyó. La sombra pareció desdibujarse, sus contornos temblaron, como si la realidad misma se estuviera rasgando. El coro de voces se convirtió en un gemido distante, un eco que se retiraba hacia las profundidades de un abismo. Los pasos de las enfermeras resonaron en el pasillo, apresurados por la emergencia. Cuando la puerta se abrió, revelando la luz del pasillo y los rostros preocupados de mis colegas, la entidad se desvaneció. No hubo un estallido, ni un lamento final. Simplemente se disolvió en la oscuridad, llevándose consigo el frío insoportable y el terror palpable. Elena permaneció inmóvil. Sus labios ya no se movían en el horrible ballet. Su piel pálida. Pero el color no era el de antes. El monitor, ajeno a mi batalla, mostraba signos vitales estables. Mis colegas me encontraron aferrado a la sábana, temblando, con los ojos desorbitados. No pude explicarles lo que había pasado. ¿Cómo se explica lo inexplicable? Esa noche Elena sobrevivió. Se recuperó lentamente, sin recordar nada de lo que había ocurrido. Pero yo sí. La oscuridad que sentí, la voz que pronunció mi nombre, el coro de lamentos, todo se quedó grabado en mí. Años han pasado, y aún hoy el eco de esa experiencia me persigue. Cada vez que entro en una UCI, cada vez que veo una sombra alargarse en la penumbra, siento ese escalofrío. Esa fue mi aprensión más aterradora. Y sí, aún me quita el sueño.